Buenos días. Buenos días a todas. Pues bueno, pues qué bueno que están aquí para la segunda sesión. Pues en esta sesión voy a tratar de introducir conceptos que quedaron pendientes en la sesión pasada, pero bueno, lo importante es decir que no tenemos prisa en realidad. Lo que importa es que se entiendan las partes importantes. Ahorita explico cómo pueden hacer uso de lo que estamos hablando en este curso. Pero déjenme empezar primero en enseñarles este QR, donde pues les va a llevar a un cuestionario de retroalimentación de este curso. La idea es que ustedes opinen, pues ya que vieron en la primera sesión, pues como decía la doctora Melina, tratar de tener como muy claro pues el nivel, las cosas que están funcionando, las cosas que no. Recuerden que pues cualquier curso siempre es dinámico, el curso debe adaptarse a las personas que toman el curso, no al revés, no las personas al curso, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, lo que sí quisiera decirles es que es muy importante su opinión, sobre todo en este punto después de que ya vieron la primera sesión y luego pues al final del curso. De todos modos, me parece que va a haber también una cuestionario ahí la doctora Melina que está haciendo, pero de toda la escuela en general. Recuerden que esta es la primera escuela IMAN y eso significa que pues siempre habrá áreas de oportunidad y lo importante de todo al final, o el objetivo, nuestro objetivo principal de todos los que estamos involucrados es que se queden con algo, ¿no? Y que sobre todo les ayude en sus carreras en esta área. Entonces, bueno, primero quisiera saber, pongan un pulgar arriba en el chat si pueden acceder al formulario. Si no pueden, pues ponen el pulgar abajo, creo que sí. No, no hay pulgar abajo. ¿Verdad? Eh, si se puede, es que creo que no veo nada. Sí, hay varias, manitas arriba. Ok, muy bien. Entonces, creo que es mi chat el que no se actualiza. Muy bien, entonces, pues bueno, el formulario no es muy largo. Sí me gustaría que, que, que lo contestáramos. Le pido, pues nada más unos minutitos, creo que se contestan en 2 minutos, para que, pues luego ya podamos revisar y no se nos va a ir el tiempo después. Eh, Les pido además, hay unas, preguntas pues un poquito más abiertas, eh, que pues sí sería importante que nos dejaran ahí un comentario para porque esas son las mejores, ¿no? No las estandarizadas, no es para que contesten lo que yo que les pregunto, sino lo que ustedes quieran decirnos. Entonces, pues aparte, le damos unos minutos, unos 3 minutos, 4. Sí, de acuerdo. No aparecen en el chat los pulgares arriba, aparecen en la pantalla. Ajá, chat. Pero sí vi varios. Sí, muchos. Ok, La está bien, mayoría, qué yo bueno, creo. muy bien, qué bueno. Entonces, demos ese para que ya al final de la sesión, pues ya tengamos una respuesta y nos permita a nosotros ir modificando, para que les sirva, ¿no? De todos modos, quiero decirles que si llegaran a tener pues otros comentarios después, más adelante, diferentes a los que se preguntaron, retroalimentaciones que quieran decir, ahí está mi correo, también está el correo de la doctora Melina en que les pasa, cuando les dan los correos electrónicos, pueden hacer una contestación a esos correos que les envía la doctora Melina y siéntanse como que este curso lo estamos diseñando entre todos, o sea, incluidas ustedes.
y, pues la idea es hacer un excelente curso de todos los sentidos. ¿Ok? Les pediría que cuando acaben, eh, algunos, pues también igual nuevamente un pulgar arriba, que igual no los veo, ¿verdad? Pero serviría mucho para ver en qué momento podemos continuar. Ah, ya vi dónde está. Aquí está. Van 2 pulgares arriba. Muy bien. Ok. Bueno, esperamos otros dos más y ya. Bueno, uno más. Sí, ¿no? De todos modos, pues bueno, al final voy a volver a proyectar este QR, pero sería importante que estuviera lleno al principio para que al final ya pueda empezar a diseñar la siguiente sesión. Muy bien, muchas gracias. Sí, Patricia, ¿levantaste la mano para preguntar o solo es para indicarnos que ya está el código, el lleno el formulario? Si es así, pues. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Eh, bueno, pues vamos entonces a continuar. Yo creo que la parte, pues algo que nos interesa muchísimo, creo que incluso en el formulario se menciona lectura y a lo mejor todavía no habíamos llegado a esa parte de enseñarles las lecturas recomendadas. Yo les he pues, seleccionado aquí un par de textos, pero realmente el que les recomiendo muchísimo, sobre todo porque pues es como el que está equilibrado entre introduce los conceptos de manera más o menos formal, pero tampoco sin necesidad de tener o sea, mucho conocimiento muy profundo de la teoría cuántica de campo. Y es este libro que se llama Gauge Theories in Particle Physics. Yo aquí puse la quinta edición, pero cualquiera de ellas funciona. Es un clásico de Atkinson. Es muy fácil conseguirlo porque incluso hay versiones que ya están liberadas, o sea, no se tiene que comprar el libro. Entonces, pues ahí les pido que lo busquen. El capítulo uno, esencialmente, pues trataría algunos temas, trata incluso otros temas adicionales, pero contiene los conceptos que nosotros hemos estado trabajando y discutiendo aquí. Entonces, yo se los recomiendo mucho para asentar esos conceptos que hemos trabajado y siempre pues ayuda mucho tener un texto de referencia. Yo les doy aquí una serie de instrucciones que es pues básicamente leer ese capítulo, el capítulo uno. Bueno, si lo quieren leer todo, pues está muy bien. De hecho, son 3 volúmenes, pero que lean el capítulo uno se empaparán de manera general de las partículas. Bueno, de los conceptos que hemos estado viendo aquí. Recuerden que uno de nuestros objetivos es como tener los conceptos para concursar, ¿no? Entonces, este libro, el primer capítulo, les va a hacer mucho, les va a ser de mucha ayuda, independientemente de que después se metan ya a trabajar los conceptos de manera formal más adelante. Eh, les, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer es leer, hacer una lista de los conceptos y pues, básicamente hacer unas notas al respecto. Y si llegan a surgir dudas sobre el mismo texto, por supuesto que las pueden hacer aquí antes y al final de las sesiones, de cualquiera de las sesiones y en cualquier momento, ¿eh? No tiene que ver con que si estamos o no tratando ese tema. Esto se puede hacer siempre. Y en el al lado izquierdo, digo derecho, perdón, de su pantalla verán algunas preguntas. La idea es que son preguntas que ustedes intenten contestar después de la lectura o durante la lectura del texto. Es un buen ejercicio hacer eso
porque siento que si somos capaces de contestar estas preguntas, entonces, al menos desde el punto de vista cualitativo, ya se habrá pues, aprovechado bastante, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes quiere trabajar el tema todavía ya con un poco más pues de formalidad, este no es el más formal, pero es un texto muy bonito que a veces son de esos, de esos libros que se disfrutan cuando ya se sabe. Pero de todos modos, para empezar, puede ser un poco pesado si no se tiene la teoría cuántica de campos muy bien aprendida, pero de todos modos, yo les recomiendo ver este libro que es Dynamics of the Standard Model. Está muy bien, el primer capítulo es más o menos similar al del Aikido, nada más que aquí habla de manera más formal. Y entonces, esta es una recomendación. Esta recomendación es incluso para aquellos que ya quieran empezar más a meterse mucho más profundamente en el tema. Y yo creo que es un muy buen libro para empezar, ¿no? Entonces lo recomiendo. Espero que les sea pues, de provecho, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Eh, Voy a hacer rápidamente, no un repaso, simplemente recordarles cómo las cosas que vimos la vez anterior, pues platicamos sobre las unidades naturales, platicamos por qué la mecánica cuántica relativista y no relativista, o sea, es decir, trabajar con funciones de onda ya no era conveniente para la física de partículas porque necesitábamos la teoría cuántica de campos. Vimos la estructura general del modelo estándar, vimos que había dos tipos de partículas, fermiones, bosones. De los bosones había dos tipos, vectoriales. Y aquí le ponemos escalares, aunque en realidad hasta ahora solo hemos descubierto uno, que es el Higgs, y que también podíamos clasificar a las partículas en términos de sectores, ¿sí? Y la parte que me parecía importante era mencionar los parámetros del modelo estándar, que hay muchos parámetros libres, lo cual recuerden que esos parámetros libres pues son los que nos dicen que pues todavía no sabemos todo, ¿no? Es decir, que tenemos que explicar de dónde vienen esos y esos parámetros o los valores de esos parámetros y que solo es posible hacerlo en teorías que están fuera del modelo estándar. Y luego vimos que para introducir interacciones necesitamos simetrías, ¿sí? Este es el tema que vamos a trabajar hoy. Cómo las simetrías dan forma a nuestros lagrangianos, ¿sí? Hay que dar un paso previo antes de llegar a escribir el lagrangiano de el modelo estándar. Y hoy en particular, pues hablaremos de esas simetrías que nos van a llevar. Aquí le había puesto al electromagnetismo y a la fuerza débil, pero en esta ocasión vamos a ver que como voy a trabajar, me voy a ir un poco más, voy a profundizar en este concepto de simetría. Probablemente no nos dé tiempo ver hoy cómo se introduce la fuerza débil con un grupo de norma SU2, pero no va a ser grave porque va a ser, una vez que tengamos estos conceptos de la simetría y cómo dan forma al lagrangiano, va a ser mucho más fácil, nos vamos a ahorrar más el trabajo que íbamos a hacer con fuerza débil. Entonces aquí lo puse como en gris, sí lo vamos a trabajar, no será en esta sesión, sino en la siguiente, y entonces nos enfocaremos en ver qué pasa con esta teoría previa a la teoría electrodébil, que es el electromagnetismo. Entonces, como ya les dije, vamos a ver qué es una simetría y cómo da forma un lagrangiano. Vamos a ver la invariancia de norma o de gauge y cómo esto determina la naturaleza de las interacciones. Es decir, vamos a entender cómo la simetría forma, le da forma a un lagrangiano. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Y lo haremos para, para fermiones y la simetría U1. Entonces, pero entonces hablemos primero de simetrías. Aquí incluso, no sé si esté conectado, si esté conectada, perdón. Alguien me preguntó la vez anterior sobre la simetría S3. Y entonces, pues vi conveniente que sería interesante hablar de simetría S3. Si se conectó, pues creo que, a ver, si le gusta, modifique un poco la presentación para poder hablar también de la simetría S3. Por supuesto, no en sector con fermiones, lo hice con escalares, pero bueno, ahí están las bases un poco. Y lo que quiero decirles es que, pues, recuerden que las simetrías son el lenguaje actual de
la física de partículas, que establece pues básicamente las teorías de partículas. Entonces, eh, esta fue, como decíamos, hay que rescatar la contribución de Ebenezer, eh, que nos permitió establecer de esta manera nuestras teorías de partículas. Entonces, rápidamente hablemos un poco de la historia de la teoría de campo. Esto es importante porque así sabremos cuáles son los elementos que la integran, ¿no? Entonces, primero veamos así. Yo, por supuesto, uno puede remontarse hasta los griegos, si queremos hablar de las ideas de partículas, pero nos vamos a quedar, pues, del lado cuántico, pues a partir del siglo XX, ¿verdad? Que es cuando se introduce, pues, las primeras ideas de la cuantización de la energía por Planck, que, bueno, en realidad él no tenía todavía claro este asunto de que fuera efectivamente una teoría cuántica. Él solo mencionaba que las cosas funcionaban como si fuera la energía cuantizada, ¿no? Y todavía era un físico clásico. Por otro lado, pues tenemos que recordar que para hablar de la estructura del espacio-tiempo, pues la primera relatividad de la que hablamos, pues es a partir del Renacimiento, pues es la relatividad galileana, es una de las más antiguas de ellas, cuya característica decía que el tiempo pues, era absoluto. ¿Qué significa eso? Que el tiempo es invariante independientemente de que cambiemos o no de sistema de referencia. Esa sería la característica más importante. A partir de ahí, más o menos por 1925, se proponen las primeras teorías completas de mecánica cuántica no relativista, ¿sí? Entonces, hay que entender aquí, por ejemplo, entonces, de este lado estamos viendo, pues, las primeras descripciones de la naturaleza a distancias pequeñas. Se introducen las primeras ideas cuánticas y además se hace en un régimen de bajas velocidades. Aquí, en este caso, por ejemplo, en la Schrödinger no se cuestionaba si el tiempo era absoluto o no, aunque sí, por supuesto, estaba al tanto de los avances en ese sentido, pero no se estaba cuestionando eso porque todavía no tenían clara la manera de establecer la teoría cuántica. Entonces, el primer intento de hacer una teoría cuántica es de manera no relativista. Luego, pues bueno, hay que decir que viene esta primera parte en la cual pues uno de los avances más importantes fue la introducción de la relatividad especial. La relatividad especial, pues, describe a las partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz y, por supuesto, a diferencia de la galileana, lo que hace es cambiar completamente la forma en la que transforma el tiempo, ¿no? Entonces, pues aquí hay una suerte de homologación en la manera como tratamos las distancias y el tiempo, ¿no? Entonces, el paso lógico, pues, es cómo unir, hacer una teoría, una mecánica cuántica relativista. Si esta de Schrödinger no era relativista, la pregunta es qué pasa si unimos la teoría cuántica con la no relativista. El primer intento, que ya vimos que tiene sus problemas, fue justamente un intento hecho por Dirac, donde se dio cuenta que pues, podía escribirse, bueno, aquí la de arriba es la ecuación de Dirac, que es la que vamos nosotros a deducir hoy, y la de abajo, pues es la ecuación de Klein-Gordon, que ya más o menos se ha estudiado o trabajado en el curso de breve introducción al formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Entonces, esta es la primera que intenta hacer esa unificación, pero como ya vimos, no se consigue porque sigue pensando a la función de onda como una forma de describir a la naturaleza. Bien, entonces, luego, pues por supuesto, después de hacer esa discusión que hicimos la vez anterior, pues surge entonces la idea de una teoría cuántica de campos, que esta sí logra no solamente unir estas dos líneas, tanto la cuántica con la relatividad especial, sino además introducir esto que habíamos dicho, la creación y aniquilación de partículas. Por supuesto, aquí hay otra parte, ¿no? La relatividad general, que tiene su propio camino, que pues nos permitía pues, describir sistemas con gravedad a partir de el uso de sistemas no inerciales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues, vemos que la teoría cuántica de campos pues, es lo que nos permite trabajar el modelo estándar y sus extensiones.
Y aquí, pues bueno, otras cosas que podemos hacer con relatividad general, hablar de cosmología, hablar de gravitación, etcétera, etcétera. Este es un campo muy importante. Y yo nada más les diría que pues el paso natural, pues pareciera ser que entonces lo que se ha perseguido, el santo grial de los teóricos, es cómo hacer una teoría cuántica que esté completamente unificada con la relatividad, ¿no? Que sería pues, lo que le llaman la gravedad cuántica. Eso no se ha conseguido y bueno, es una discusión muy interesante que los invito a que más adelante la vean, ¿no? Entonces, este es más o menos el estatus que tenemos desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿cómo se construye un modelo de partículas? Pues básicamente lo podemos ver como una receta. Ojo, ya saben, no siempre es así. La ciencia no es una receta, pero pues más o menos podemos ver una serie de etapas, ¿no? Entonces, la primera cosa es que tenemos que elegir qué partículas queremos describir, ¿sí? Para poder, recuerden, pueden ser fermiones, pueden ser bosones, o incluso partículas de espines altos, o sea, es decir, podemos ver que hay partículas hasta tensoriales, como en el caso de estos modelos de gravedad, etcétera, etcétera. Luego tenemos que establecer qué simetrías queremos que cumplan, ¿sí? Pueden ser varios tipos de simetrías, vamos a ver aquí un par de ellas, las simetrías de norma, que son las que introducen las interacciones entre las partículas, y finalmente las simetrías discretas, que son adicionales. Estas simetrías pueden ser simetrías que nosotros introduzcamos a mano o que sean emergentes. Es decir, a veces construimos un lagrangiano usando otras simetrías y surgen otras, ¿no? Entonces, hay una especie como de algoritmo, entonces aquí elegimos las partículas y simetrías, construimos el lagrangiano con estos ingredientes. Finalmente, esta es una parte interesante. Cuando el lagrangiano lo escribimos regularmente es un lagrangiano clásico. No lo hemos vuelto un lagrangiano, no se ha convertido en un operador. Y luego, cuando lo convertimos en un operador para generar o desaparecer partículas, podemos deducir las reglas de Feynman, que es básicamente la manera como vamos a encontrar la probabilidad de que una transición se haga. Y luego que tenemos esas amplitudes de probabilidad, como dijimos en la sesión anterior, construimos observables y ya que tenemos estas observables, pues podemos comparar con el modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos nosotros en este curso? Pues básicamente este curso estamos tratando de trabajar estos tres pasitos. Ahorita todavía estamos en el primero, vamos a ver cómo partículas y simetrías donde terminan en el Lagrangiano. Quiero hacer el comentario en realidad, mucho de estas cosas ya las hacemos básicamente con software, ¿sí? En la actualidad es ya ineludible, pues usarlo si queremos, pues cada vez hacer más modelos cada vez más complicados, pero por supuesto, para poder manejar el software hay que saber de qué estamos hablando y a veces pues, hay que hacerlo a mano. Hay modelos que pues puede ser una pesadilla trabajarlos a mano y el objetivo casi siempre es poder contrastar nuestro modelo con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse algunas cosas que después podemos mencionar, pero básicamente nosotros vamos a trabajar en la construcción de el lagrangiano del modelo estándar. Estos que están aquí, pues pueden ser efectos que tienen que ver con extensiones, que bueno, espero poder platicar un poquito sobre esto al final del curso. Bien, entonces, acá, que aquí hay un resumen. Aquí simplemente puse por. Este es el lagrangiano del modelo estándar. Esto es lo que vamos a construir nosotros, por supuesto, de manera compacta, que está extendido en una forma exagerada, pero vamos a hacer eso. Entonces, simplemente vamos a cerrar diciendo esta parte, diciendo que el modelo estándar es la mejor descripción que tenemos en este rango de energías, que tenemos bosones y fermiones, la simetría determina el lagrangiano y que con eso siempre vamos a poder hacer predicciones que comparemos con el experimento. Bien, entonces ahora sí, entremos un poquito a esta discusión que me parece, una de pues de las partes más importantes, que es, primero, entendamos bien cómo una simetría determina completamente un lagrangiano. ¿Sí? Y hablemos de varias simetrías. Existen simetrías que tienen que ver con transformaciones en el espacio-tiempo. Ejemplos, una traslación, una rotación, o incluso un boost, o lo que se dice una transformación de Lorentz. Esas son simetrías que tienen que ver con qué le pasa a los sistemas cuando
aplicamos estas transformaciones y hay otras simetrías que son las simetrías de norma y hay otras más que son discretas, etcétera, etcétera. Primero hablemos de estas. Entonces, vamos a hablar además de la más fundamental, que sería como la simetría a la que está sometida la partícula libre. Es muy interesante discutir esto porque podemos darnos cuenta que de cosas tan elementales como pedir homogeneidad en el espacio o la isotropía, dan justamente forma a la Lagrangiana de partícula libre. Aquí lo voy a hacer para la física clásica, para no tenerme que meter demasiado en notación tensorial, pero lo que quiero es que se enfoquen en las ideas, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero hablemos de dos cosas. ¿Qué es la homogeneidad? Pues básicamente dice que todos los espacios, digo, todos los sitios en el universo son completamente equivalentes, que no hay puntos privilegiados. Cuando, por supuesto, no hay interacción, cuando no hay nada más que el puro espacio, ¿no? La isotropía quiere decir que si una partícula se está moviendo en una dirección, en realidad esa dirección es indistinguible de todas las demás, ¿no? Cuando, evidentemente, cuando no hay nada más que solo esa partícula. Entonces, vean aquí la figura, aquí les dibujé, por ejemplo, una partícula que tiene una cierta velocidad. Pusimos aquí un sistema desde el cual estamos midiendo la posición, que es esta, no primada, y su velocidad primada. Por supuesto, es un sistema clásico, por eso aquí tenemos posición y velocidad. Ahora, ¿qué pasa si de pronto pues nos pasamos a otro sistema que sería lo mismo? Otro observador está midiendo la partícula, la misma partícula. Pues bueno, esta persona, la S primada, pues va a estar midiendo su posición con una R prima y su velocidad con una B prima. Y pensemos que los orígenes de estos dos sistemas, pues es un vector que vamos a poner por ahora constante. No, no vamos a pensar ahorita en un boost, ¿no? No, no vamos a pensar que uno se está moviendo con respecto a otro, simplemente son dos sistemas. También quiero que noten, no solamente está trasladado, o sea, no solo trasladamos el origen, sino además, pues como que tiene otra inclinación, lo cual quiere decir que también está rotado con respecto al anterior. Si yo le preguntara cuál es la posición que ve el primado, el sistema primado, pues básicamente tendría que escribirse en términos de la posición no primada y este vector que le llamamos el vector relativo, ¿no? Entonces, y además que está girado, ¿no? Está rotado. Entonces, fíjense cómo la posición que vería el sistema primado, pues sería el sistema rotado, aquí con una matriz de rotación y por supuesto la traslación. Entonces, fíjense cómo esta es una regla de transformación que nos dice lo que vería el otro sistema. ¿Qué significa que sea invariante el lagrangiano? Básicamente significa que cuando esta persona no primada escribe su lagrangiano, híjole, aquí hay un error, este primado debí quitarlo, perdón, pero bueno, escribe su lagrangiano y esta persona también escribe su lagrangiano. Resulta que los dos lagrangianos que cada quien escriba tienen que ser iguales, ¿sí? Es decir, no cambia su forma, ¿sí? Por eso aquí el primado no debería estar, pero bueno, es lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de invariancia, estamos diciendo que a pesar de que tenemos estas transformaciones, el lagrangiano sigue siendo el mismo, ¿sí? Eso es exigir que sea simétrico ante estas transformaciones. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Entonces, ojo, solo pedimos dos cosas, ¿verdad? Homogeneidad e isotropía. Quiere decir que si yo sustituyo en el lagrangiano R' y la velocidad que salga de aquí, como esta, el lagrangiano no tendría que cambiar. ¿Cómo hacemos para que eso se cumpla? Bueno, pues de entrada, como no puede, como todos los puntos en el espacio son equivalentes, quiere decir que entonces nuestro lagrangiano no puede depender de la posición. ¿Sí? No puede depender porque si dependiera de la posición, entonces la Lagrangiano cambiaría con la posición y no queremos eso porque estamos pidiendo homogeneidad. La segunda cosa, si mi partícula se está moviendo en una dirección, por ejemplo, pongan que al norte o a lo largo del eje Z con cierta velocidad, ¿sí? Y el otro lo ve a lo largo del eje Y, en realidad los dos movimientos deberían ser completamente equivalentes porque estamos diciendo que ninguna de las direcciones son privilegiadas. Entonces, mi lagrangiano solo le queda, así lo vamos a decir, solo le queda depender de la magnitud de la velocidad.
Esa es la única manera en la que respetemos homogeneidad e isotropía. Aquí yo les preguntaría, ¿se les ocurre otra posibilidad? O sea, es decir, yo acabo de decir, solo depende de la velocidad. Y además dije de la velocidad al cuadrado. Pero, ¿ustedes creen que sea posible conseguir que el lagrangiano no cambie si dependiera de la posición? Si alguien quiere hablar, por supuesto, puede abrir su micrófono. También pueden abrir su micrófono para decir no. ¿Ok? Bueno, les dejo que reflexionen sobre esto, porque esto es muy importante. No hay otra posibilidad. Y vamos a ver por qué. Porque, fíjense, sin conocer la manera exacta como es la, la dependencia de la Lagrangiana con respecto a la velocidad, yo igual puedo calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, como lo vieron ahí en su curso de formulación lagrangiana, y darse cuenta que debido a que no depende de la posición, pues esto es cero, y esta cosa pues significa que lo que está dentro del paréntesis es una constante de movimiento. Como es un vector, pues aquí le vamos a poner que es una cantidad conservada en el tiempo. Esta es una ecuación diferencial que va a permitir encontrar cuánto vale el lagrangiano. Básicamente dice que si derivamos al lagrangiano con respecto a la velocidad, entonces nos va a dar una cantidad conservada. Y bueno, pues bueno, ¿qué posibilidades tenemos para resolver esta ecuación diferencial? Pues podemos pensar, por ejemplo, en un lagrangiano que sea proporcional solo a la norma de la velocidad. Esto, pues por supuesto, no depende de la posición y no depende de la dirección de la velocidad. Si hacemos eso, pues rápidamente observamos cómo al derivar esto con respecto a la velocidad, pues nos da que el vector de este P, que se supone que se conserva, fíjense cómo es justamente, este es un vector unitario en la dirección en la que se está moviendo la partícula, ¿verdad? Pero no depende de la magnitud de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a distinguir entre una partícula que va a 2 kilómetros por hora o que va incluso a miles de kilómetros por hora. Para este lagrangiano se verían exactamente igual, pero nosotros sí queremos que las distinga. Si queremos que distinga a la partícula que se mueve a distintas velocidades, no nos queda otra para decir que sea proporcional a la velocidad al cuadrado. Porque cuando yo calculo mis ecuaciones de movimiento con este lagrangiano, me va a dar justamente una cantidad que va a ser dos veces esta alfa, que es una constante, a determinar por la velocidad. Y entonces ahora sí, este lagrangiano tiene todas las condiciones, pero ahí además distingue a las partículas por su velocidad. Por lo tanto, bueno, pues ustedes ya saben la historia, esto no es otra cosa más que el momento lineal y este 2 alfa, pues se elige de tal manera, pues, que respete además la energía, la conservación de la energía, y cuando eso pasa, pues resulta que deduce que la, el lagrangiano de este sistema o de esa partícula libre tiene que ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ojo, quiero que entiendan que esta parte de acá solo exigió isotropía y homogeneidad del espacio y estuvimos obligados a poner esto. Bueno, por supuesto, más una constante que podemos tener ahí. Si hacemos la misma discusión, pero ahora agregándole homogeneidad, isotropía y además constancia de la velocidad de la luz, va a resultar que entonces el lagrangiano que vamos a deducir es este que está acá. Este que está acá es el lagrangiano relativista para la partícula libre. El cual, bueno, esta alfa va a tener que ver con la masa. Estos detalles, por supuesto, se pueden hacer más adelante. Creo que considero que esta parte, como no es el centro, aquí la idea es simplemente poner la parte, como las ideas centrales, ¿sí? No vamos a hacer esta parte, pero simplemente la idea central es toda teoría física está determinada por sus simetrías. No hay otros elementos adicionales. Bueno, por supuesto, las partículas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la simetría determina la forma del lagrangiano, siempre.
Bien, veamos entonces otros ingredientes que vamos a necesitar. Esta cosa pues es básicamente nada más tratar de. Por supuesto, hay una historia mucho más allá de lo que le vamos a llamar una covariancia relativista, pero en este caso solo lo voy a introducir de manera muy cualitativa, solo las ideas. Aquellos que no manejen esta parte, no se preocupen, solo enfóquense en las ideas, siéntanse libres además de preguntar. Ok, no me di cuenta que había un comentario, ¿no? Decía Gisela que ella no está segura. Ok, bueno. Sí, sí te referías a si el lagrangiano depende solo de la velocidad. Sí, ella puso esa respuesta cuando se hizo la pregunta. Ok, bueno, entonces esperemos que después de esto nos digas si ya estás seguro o no. Y si no, o sea, a lo mejor encontramos algo diferente. Ok, entonces simplemente fíjense la idea. La idea es, yo tengo un sistema físico que está ahí sucediendo cosas, no sé, un decaimiento, partículas chocando, un carro moviéndose, y lo estoy viendo desde una perspectiva. Ahora, yo puedo cambiar mi perspectiva, ¿no? Me puedo, en vez de estarlo viendo parado sobre la banqueta, puedo acostarme en el pasto e igual seguir viendo el fenómeno, ¿sí? Evidentemente sabemos que las leyes físicas no pueden depender de quién la esté observando. Ese es uno de los principios más importantes de la física, que es el principio de relatividad. Entonces, nuestras leyes físicas no pueden depender de esas transformaciones. Entonces aquí les puse un claro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una varilla, ¿no? Que tiene una longitud le puse aquí de AB, y yo a la varilla la giro, ¿sí? Pues la física de esta varilla es la misma que esta varilla, ¿sí? Es decir, no va a cambiar si yo roto la varilla. Entonces, en este caso, ¿por qué razón? Pues la distancia, lo que vemos cuando transformamos de aquí para acá, pues es que la distancia es la misma, ¿verdad? Se conserva, la varilla no cambió de longitud. Eso quiere decir que esta invariancia, cuando yo escriba, ¿sí? La física o las leyes físicas que me describan este fenómeno de la varilla, no van a depender de otra cosa más que de esas cosas que son invariantes. ¿Sí? Entonces, cuando yo construya todo, pues va a depender de esta distancia. Aquí simplemente lo que quiero decirles es, bueno, aquí está cómo calcularía yo la distancia, si tengo las coordenadas, por ejemplo, cartesianas de cada uno de los extremos de la varilla, y en notación tensorial, aquí está ahí, corre de uno a tres. Aquí es, me parece que ya hablamos ya hablaron de la notación de Einstein, cuando aparecen dos índices que se repiten, pues aquí está diciendo que pues, es justamente la suma, ¿no? Una suma de los cuadrados. Entonces, observen una cosa aquí, observen cómo esta cantidad, que vendría a ser como la distancia al cuadrado entre dos puntos del espacio, en un sistema, es igual a la distancia al cuadrado entre dos puntos del espacio. Quiere decir que cuando yo construya mi Lagrangiano, si yo quisiera hacerlo, tendría que depender solo de esta cantidad. Por supuesto, también de las velocidades y otras cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una transformación de Lorentz? Aquí hice una rotación. Una transformación de Lorentz se parece mucho a una rotación, pero en una rotación en un espacio que es el espacio de Minkowski. Se parece, no es una rotación, es algo más diferente, ¿no? Entonces aquí la cantidad que se consideraba, si fíjense, era la distancia al cuadrado. Y aquí la cantidad que se conserva es otra cosa que se le llama el intervalo. El intervalo, pues básicamente es una combinación de cuadrados donde, fíjense, aquí se ha puesto, perdón, este va al cuadrado, una disculpa por el typo aquí, este va al cuadrado, es la velocidad de la luz. Y le quitan esto menos la distancia que recorre un objeto, al cuadrado también. Y esta cosa, como siempre la luz va a viajar más rápido que cualquier otro objeto, va a resultar que esta cosa siempre es positiva cuando hay, eh, pues, un movimiento, un objeto que no viaje más rápido que la luz. Resulta que esta cantidad, el cuadrado aquí no se les olvide, es la cantidad
que se conserva, ¿verdad? Al hacer una transformación de Lorentz. Sí, Fátima, tenías una duda. Puedes abrir tu micrófono si quieres. Bueno, yo tengo una duda. Bueno, es que había escuchado algo sobre que, por ejemplo, tenemos, bueno, cuando escribimos esto de la de s al cuadrado, aquí aparece como c positiva y las demás como con un signo menos. Pero también me parece que puede ser al revés, que la c sea negativa y los otros valores sean positivos. Y esto creo que es como cuando se maneja, por ejemplo, en partículas o dependiendo si trabajas en otra parte, pero no estoy segura. No sé si puede Eh, explicarnos un poco, por favor, gracias. sí, de hecho, efectivamente, hay otra cosa. Esto se puede escribir, fíjate, si lo piensan, pues es como una suma de cuadrados. Entonces, esto se puede escribir como una forma cuadrática. Si alguien se acuerda que es una forma cuadrática, o sea, si no lo han visto, pues básicamente es multiplicar un vector transpuesto por una matriz por otro vector transpuesto. Eso se puede hacer. Y lo que queda ahí en medio de la matriz pues puede tener, por ejemplo, en este caso me quedaría un uno en la parte temporal, menos uno menos uno menos uno. Es decir, es una diagonal con uno y los otros menos 1. Es decir, las coordenadas espaciales se le coloca pues el signo negativo. Esta es una cosa que se llama la signatura. Signatura. Y en realidad, si ustedes se fijan, no importa si ustedes multiplican por un signo menos al intervalo, pues ese no va a seguir siendo invariante ante transformaciones de Lorentz. O sea, no importa cómo lo hagan. Lo único que va a cambiar es que hay un signo global, ¿no? Entonces, efectivamente, en algunos otros lados, en vez de definir el intervalo como este que yo les estoy mostrando, se define como el negativo de este. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente que cuando hablan del intervalo dentro de, o sea, para un objeto que viaja a una velocidad de la luz más pequeña, pues este va a cambiar el signo. En vez de ser positivo, va a ser negativo. Es un asunto de preferencia, no impacta para nada nuestras conclusiones de la física. En realidad que se use uno u lo otro es una cuestión histórica. Sí se va a ver la asignatura diferente, por ejemplo, en áreas de la gente que usa en gravedad, por ejemplo, pero en realidad al final nuestras leyes no van a depender de ese signo, ¿sí? Entonces, si es un asunto de preferencia, no hay un impacto significativo y sí hay una razón. La razón es que si aquí lo ponen como uno negativo, un menos, recuerden que aquí hubo un cuadrado, ¿no? Porque aquí me equivoqué. Les quedaría que un menos c cuadrado. Si ustedes multiplican al tiempo por el i complejo, ¿sí? Es decir, resulta que ese negativo de aquí va a resultar que va a venir del cuadrado de una i, de i cuadrada. Cuando ustedes multiplican la coordenada temporal por una i, resulta que el espacio de Minkowski se va a convertir en un espacio euclidiano de 4 dimensiones. Entonces hay gente que prefiere trabajar en una analogía del espacio de Minkowski a hacer un espacio euclidiano, a hacer sus cosas ahí y luego regresar. Entonces, a veces esa se le llama una rotación de Wick, un alemán ahí de- no recuerdo si es de Alemania o suizo, pero es una rotación y es una manera en vez de trabajar en un espacio donde trabajamos con un signo negativo en la parte temporal, pues todos los trabajamos positivo, si yo pagando el precio de que multiplico por una i al tiempo, o sea, es decir, la vuelvo complejo. De ahí en fuera, pero de todos modos, todas esas cosas no van a impactar a nuestras conclusiones, bueno, a nuestras leyes físicas. Contesté tu pregunta, Fátima. Sí, doctor, gracias. Ok, la cantidad que se conserva dentro y fuera del cono de luz, Alejandra, es la misma, el intervalo, ¿sí? La única diferencia es que si esta cantidad es positiva o negativa. Dentro del cono de luz, ¿sí? Dentro del cono de luz,
Esta cantidad es positiva, que porque acuérdense que todo lo que está dentro del cono de luz, bueno, para los que no saben qué es el cono de luz, esta cosa, pues si tomaron su curso de geometría analítica ahí en la prepa o al principio de la carrera, se darán cuenta que si yo igualo a cero esta cantidad, que está acá, toda esta, pues es la ecuación de un cono, que es esta. Entonces, si es positivo, pues quiere decir que son todos los puntos que están adentro del cono de luz. Entonces, todo lo que está en el cono de luz diría que son objetos que cambian su posición, pero más lentamente que la luz, ¿no? Entonces, la pregunta que me hace Alejandra es, ¿qué cantidad se conserva? Bueno, en realidad la cantidad se conserva tanto adentro como afuera, ¿sí? En los dos casos, esta es invariante ante transformaciones de Lorentz. Lo único es que solo aquellos en los cuales sean positivos que están adentro del cono de luz son las que digamos, los eventos que nos importan, porque es ahí donde garantizamos que todos los eventos sean menores, bueno, su propagación siempre sea menor que la de la luz. ¿Sí contesté tu pregunta, Alejandro? Ok. Muy bien, entonces la cantidad que se conserva siempre es esta. ¿Qué significa? Significa entonces que si el intervalo, ¿sí? Debe conservarse siempre, ¿sí? Resulta entonces que tendríamos que construir nuestra ley física solamente con pues contracciones o de cuadrivectores, estas cosas que se llaman cuadrivectores, ¿sí? Espero que Si hay más dudas técnicas sobre esto, por supuesto, las podemos explicar o por lo menos les puedo hacer referencia de dónde pueden leer esas definiciones. Bien, pero esto entonces quiere decir que si yo quiero formar estructuras invariantes ante transformaciones de Lorentz. Recuerden por qué queremos eso, porque nuestros lagrangianos tienen que depender solo de eso. ¿Sí? Pues entonces yo tendría, si yo sé que, por ejemplo, cualquier cuadrivector o cualquier cantidad que viva en el espacio de Minkowski transforma de esta manera, es la más sencilla porque existen otras cantidades. Entonces, todo mi lagrangiano siempre tendrá que depender de cantidades o formas, híjole, aquí, por ejemplo, que cantidades que forman, que sean, que estén contraídos los índices. Por ejemplo, en este caso que hice yo en la contracción de dos índices en el sistema primado, fíjense, bueno, si no está claro qué estoy haciendo acá, pues, solo fíjense en las ideas. Aquí lo que estoy haciendo es usando el tensor métrico para subir el índice y entonces, pues, a exponer la transformación de Lorentz, ¿sí? Cómo cambian cuando me cambio de sistema de referencia y observen cómo llego a la misma expresión al final, pero ya no primadas. Sí, aquellos que no tengan claro muy bien este detalle, no se preocupen por entender ahorita los detalles de esto de los índices, solo fíjense el estado final y el inicial. Esta sería la cantidad o la forma de la cantidad en un sistema primado, o sea, en un sistema de referencia, y la otra está en el otro sistema de referencia que fue el resultado de hacer una transformación de Lorentz. O sea, una rotación y un boost. ¿Qué quiere decir? Son iguales. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si yo quiero construir un lagrangiano que sea simétrico o lo que es lo mismo, invariante ante transformaciones de Lorentz, tengo que construirla en productos donde los índices se estén contrayendo unos con otros de tal manera que el total no dependa de ningún índice. Así debe ser mi lagrangiano. Entonces, ¿qué cosa? Pues el lagrangiano debería ser sus productos escalares como estos, las derivadas, fíjate aquí, se está contrayendo el mu con el mu, este es el mu con el mu, este con este, etcétera, etcétera. Es decir, todas las cantidades tienen que ser de esa forma. Me parece que en el curso de campos, perdón, de formulación lagrangiana y hamiltoniana, van a trabajar un poquito más esto, o no, no sé, ya nos dirá Melina, creo que sí. De todos modos, pues la idea aquí central si alguien no maneja los detalles de la relatividad especial, solamente quédese con esta idea. Siempre deben aparecer expresiones donde aparezcan repetidos dos veces el mismo índice y todos contraídos con todos. Y ya, con eso garantizamos que sea invariante. Bien,
Eh, ok, entonces déjenme ahora hablarles de otro tipo de simetrías, que son las simetrías discretas. Aquí quise hablar de dos, solo iba a hablar de una, que era la Z2, porque era como el ejemplo más simple, pero bueno, debido a que me preguntaron la semana pasada sobre la simetría S3, sé que me dijeron que estaban trabajando en el sector leptónico. Esto no es todavía el sector leptónico, todavía no estoy en eso, pero pues a lo mejor les puede servir. No sé si esté conectada, no me acuerdo quién me preguntó, pero voy a tratar ese tema porque además es muy ilustrativo. Fíjense que hay otro tipo de simetrías. Vamos a hablar primero de las simetrías, pero usando campos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál sería como la teoría de campo más sencilla con la simetría más sencilla? Entonces, primero, recuerden, como dijimos, vamos aquí a construir de primeros principios una teoría de campo muy sencilla, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí fíjense, primero, recuerden que les dije, el primer paso es elegir qué partículas queremos y qué simetrías queremos. Ok, entonces, el campo que vamos a elegir va a ser un campo escalar. Y el campo escalar, pues es un campo que básicamente vive en el espacio de Minkowski. Esta cantidad les dice que tienen tres coordenadas espaciales y depende de una temporal. Simplemente que básicamente depende de la posición y el tiempo. Es lo que está diciendo esto. Y que a cada punto del espacio-tiempo le va a asociar un número real. Es un campo real. Todavía no llegamos al complejo. Y la simetría que vamos a buscar que respete es que vamos a querer que nuestra teoría sea invariante ante el cambio de signo. Es decir, si le cambiamos el signo, que también se llama paridad o Z2, paridad Z2, es decir, voy a querer construir el lagrangiano escalar real que sea invariante aunque yo le cambie de signo a mi campo. Quiero que se den cuenta de una cosa interesante. Quiere decir que solo puedo escribir mi lagrangiano en términos de esos términos, de esas cantidades que no cambian de signo. Cuando cambio el signo de solo el campo. Si se dan cuenta, la única posibilidad es que tenga que venir de, de estructuras como este tipo, cuadrados, ¿sí? Porque yo sé que si le cambio el signo al cuadrado, pues va a resultar que no cambia de signo, ¿sí? Pero cuando el cambie de signo al campo, pues el cuadrado no va a cambiar de signo. Pero recuerden que el lagrangiano se debe construir con los campos y además con sus derivadas. Entonces, la otra estructura que solamente es invariante ante esta paridad y además es invariante de Lorentz, solamente puede ser esta. ¿Ya se dieron cuenta? Porque si yo le cambio de signo a phi y a phi, pues el menos uno de aquí y el menos uno de aquí nos da un más. Y además tiene que haber dos derivadas, porque si esta derivada, ¿sí? Tiene que reducirse o contraerse con la otra. Entonces, fíjate cómo esta estructura es invariante de Lorentz y además invariante de Z2, paridad. Y bueno, ustedes podrían decir, bueno, entonces, ¿pero qué pasa con la cuártica, no? O sea, es decir, ¿por qué no hago la cúbica? No, no sirve, ¿verdad? Porque si yo hago phi al cubo y le cambio el signo al phi, entonces phi al cubo cambia de signo, entonces eso no me sirve. Tendría que ser phi a la cuarta, phi a la sexta, phi, etcétera, etcétera. Entonces yo podría tener todavía más. Por cuestiones que vamos a ver más adelante, regularmente vamos a intentar llegar a lo más a a términos cuárticos. Pero ahorita no nos vamos a preocupar, nos vamos a quedar solo con los cuadráticos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero construir mi lagrangiano, pues agarro mi lagrangiano, entonces sería simplemente como una combinación lineal de estas dos. O sea, es decir, una A por el término cuadrático y una B por el término justamente que tiene derivada. Mi pregunta es, para ustedes, sí me gustaría que alguien ahí, aunque sea en el chat, ¿se les ocurre otro término que podamos construir que cumpla las dos condiciones? Es decir, que sea invariante Lorentz, es decir, que todos los índices estén contraídos con derivadas y que además sea, pues,
invariante también cuando le cambian el signo. ¿Se les ocurren otros? Damos un minuto para pensar. También, si no se les ocurre, pueden decir en el chat. No, no, solo para saber que siguen ahí. Muy bien, gracias, Dani. Eso es, pero de todos modos es muy valioso. Ajá, todas las potencias pares, efectivamente, Alejandra. Ah, como les decía, todas las potencias pares se valen. Pero por ahora vamos a restringirnos a. Ahorita vamos a restringirnos a los cuadráticos. Las razones las voy a dar un poco más adelante, ¿no? Cuando tengamos más elementos. Pero efectivamente todas las potencias pares. Pero ya se dieron cuenta cómo la simetría excluye muchísimos términos. O sea, todos los impares que eran posibles ya no están. ¿Sí? De hecho, esta teoría, cuando otra vez construye, por ejemplo, el Hamiltoniano a partir de este Lagrangiano, considerando A y B como constantes, resulta que cuando construyen el Hamiltoniano se van a dar cuenta que corresponde a una energía y que corresponde a una energía de una partícula escalar conocida, resulta que esta A es menos un medio de m o de la masa al cuadrado y este es un medio y justamente es el Lagrangiano de Klein-Gordon. Tiene interacciones. Híjole, otro error. Aquí es un menos. Perdón, aquí. Este, ya saben, hay problemillas ahí. Voy a tratar de corregirlo. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues quiere decir que la granjera de Klein Gordon, básicamente el más sencillo, ¿no? Para un campo, de una teoría escalar, para un campo escalar real, que es invariante de Lorentz, es necesariamente invariante ante paridad y ante Lorentz. Es decir, otra vez, la simetría de Lorentz y la de paridad determinaron completamente mi Lagrangiano. ¿Sí? Entonces, las simetrías les dicen cómo es el Lagrangiano. Y no hay otra posibilidad. ¿Sí? Por supuesto, ustedes, me voy a regresar un poquito. Por eso les decía acá, fíjense, no hay otra posibilidad, pero sí, como decía Alejandra, ¿no? Como decía Alejandra, ¿qué pasa si yo pongo potencias adicionales? Pues sí, también podrían ser permitidos. Es decir, vamos a ver que eso es posible. Son dimensiones, se le llaman términos de dimensiones más grandes. Y vamos a ver que modelo estándar solamente vamos a incluir hasta dimensión 4, una cosa que se llama renormalizabilidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, si nos quedamos con los cuadráticos, resulta que no tenemos margen para escribir otra cosa. Las simetrías determinaron completamente nuestro Lagrangiano. Bien, ahora, no me acuerdo si está conectada aquella estudiante que me hizo la pregunta sobre S3 que estaba trabajando sobre S3. Creo que no, ¿verdad? Ah, muy bien, Alejandra, muy bien. Bueno, esta seguramente no es así no se va a ver así la granjera que estás trabajando, pero espero que esto ayude un poco y nos ayude a todos. Fíjense que S3 es un grupo es una serie de transformaciones muy interesantes y nos va a decir, justamente, es un ejemplo un poquito más complicado de cómo se construyen los lagrangianos. Supongamos que ahora no queremos Z2, o sea, no queremos esta de la paridad, es decir, no queremos invariancia ante el cambio de signo, sino queremos otra cosa. Queremos que sea invariancia ante una serie de transformaciones que forman un grupo, se le llama un grupo de transformaciones, un grupo de simetría, S3. ¿De qué consiste ese grupo? Aquí les puse una figurita que más o menos dice lo mismo. Imagínense que ustedes están haciendo la representación fundamental. Esto es una simplificación, pero de todos modos es la que más se usa. Imagínense que tienen tres campos. ¿De qué le voy a poner? Φ1, Φ2 y Φ3. Así, y que todos simplemente para representarlos geométricamente los ponemos en los vértices de un triángulo. Entonces, las transformaciones que yo quiero
que yo puedo hacer con estos vértices es, por ejemplo, imagínense hacer una que le voy a llamar la transformación L o cíclica se le llama. Pero bueno, básicamente aquí yo le puse L, que significa girar el triángulo, todo completo. ¿Qué quiere decir? Que el lugar que ocupaba 3 lo va a ocupar uno porque el uno se va a pasar para acá, el 3 se va a pasar para acá y el 2 se va a pasar para acá. Es decir, giramos como que todo el triángulo. Entonces, fíjense, este es un tipo de transformación. También podemos hacerlo al revés, ¿verdad? El lugar que ocupaba uno lo pasamos para donde estaba 2, el 2 lo pasamos para donde estaba 3 y el 3 para donde está el 2. Sería como la transformación. Pero la otra forma de hacer es que solamente intercambiemos uno con 2. ¿Sí? O sea que donde estaba uno lo ponemos acá y el 2 lo ponemos acá. ¿Sí? Que sería esta transformación P1,2. Y aquí sucesivamente, ¿no? La P1,3 y P2,3. Intercambiar esto. Si cuentan cuántas transformaciones puedo ver, se van a dar cuenta que este grupo es el grupo de todas las permutaciones posibles, o sea, de todo el orden posible que le pueden dar a todos estos tres lugares, ¿no? Entonces, si las contamos, sería una transformación, dos transformaciones, tres, cuatro, cinco, y también la transformación que tiene que estar, que es que no haga nada, o sea, la identidad, ¿sí? Que se las deje igual. Entonces, todas estas transformaciones, fíjense, son una, 2, 3, 4, 5, más la unidad, forman lo que le llamaríamos el grupo de simetría. Bueno, el grupo de transformaciones C3. Todavía no es una simetría, lo vamos a decir que sea simetría. Y aquí está toda la manera. Fíjense, por ejemplo, aquí, supongamos que parto de este orden, uno, 2, 3. Y si le aplico la identidad, pues los dejo igual. Pero si cambio el 2 con el 3 pues me queda uno 3 2. Si cambio uno 2 me queda 2 1 3. Si giro todos, fíjense, pues, o sea, como que el primero se vuelve el último y el último el primero. Aquí está. Y el otro, pues, se va al revés, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están todas las posibilidades en las que yo puedo ordenar mis campos en tres lugares distintos. Esa es la simetría S3, ¿ok? Ahora la pregunta es, podemos escribir un lagrangiano que sea invariante ante todas y cada una de estas transformaciones. La pregunta es muy importante porque eso nos daría una teoría de partículas. Entonces, supongamos, decimos, quiero una teoría relativista, es decir, que sea invariante de Lorentz y además que sea invariante ante esta simetría. Ya no Z2, sino esta. Bueno, hay otra cosa, es muy importante decirlo porque en algunos papers se introduce esta simetría, pero hay otra cosa adicional, que es el hecho de pensar que estas son componentes de un vector. Si son componentes de un vector, recuerden, tienen que tener una norma, y esa norma tiene que conservarse también cuando rotamos nuestro vector. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay versiones, y sería una simetría que se llamaría O3. No sé decir, aparte de ser S3, sería O3. Y bueno, ¿qué hacemos? Nos ponemos a hacer todos los términos invariantes. Fíjense, la forma más o menos de hacerlo es, podemos primero plantear, pues, por ejemplo, los lineales. Fíjense que o sea, si yo solo pusiera un campo aislado, no puede ser, ¿verdad? Porque el campo aislado, por ejemplo, pongo phi 1, pero cuando hago la transformación, eh, cuando hago la transformación de cambiarlo por 2, por ejemplo, pues entonces phi 1 se vuelve phi 2 y ya es igual, ya cambió, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser la suma de los tres. Por ejemplo, aquí, si sumo uno 2 3 pues quiere decir que cualquiera de las transformaciones, pues me va a cambiar de lugar los sumandos, pero como la suma no depende, total, no depende del lugar donde quien sume a cada quien, pues entonces está completamente determinado, ¿sí? Sí, en un momentito hacemos. Entonces, fíjense cómo este sí es invariante ante todas las transformaciones de C3. ¿Sí? Ahorita vamos a darles una oportunidad de que reflexionen sobre eso. Si yo elevo al cuadrado esta cosa, también va a ser invariante, porque pues de adentro, pues no, ya dijimos que si lo de adentro es invariante, pues el cuadrado también es invariante. ¿Ok? Luego, por ejemplo, ¿qué pasa si no hago este cuadrado? Recuerden que este término de aquí abajo perdón, este de aquí arriba, pues no solamente tiene el cuadrado de los campos, sino también los productos cruzados, ¿no? O sea, phi 1 con phi 2 con phi 3, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué pasa si solo selecciono los cuadrados? Si se dan cuenta, este también es invariante. Y este que está acá abajo, en rojo, está incluido en el de arriba. Pero el de arriba tiene otros términos adicionales, ¿no? ¿Qué pasa con el cubo? También, fíjense, el cubo de esta estructura, como la estructura de adentro es invariante, pues el cubo también es invariante. Y así. Pero fíjense, entonces también esta de acá abajo sería invariante y así sucesivamente. Miren, aquí te puse hasta los cuartos. La pregunta es, si yo hago, ya se dieron cuenta cuál es el asunto. Hago el lineal y lo elevo a una potencia. Hago el cuadrático y lo elevo a otra potencia. Y así sucesivamente. Eh, Así puedo construir, entonces, mis términos invariantes. La pregunta es, ¿faltan más? Recuerden que no vamos a ahorita a trabajar dimensiones más grandes. Esa sería la pregunta. Me gustaría que dedicáramos un momento a esta discusión, pero antes de continuar, pues vamos a sacar la foto, ¿verdad, Melina? Sí, si se puede, por Y supuesto. claro, de una vez, Invitamos a todas nuestras estudiantes, nuestros colaboradores, nuestros invitados, a que prendan su cámara, se pongan un poquito de gel, no, no es cierto, ¿no? que pongan su mejor sonrisa, digan simetría Simetría. y vamos a intentar sacar un par de fotos. Sirve de que las despertamos un poquito, como ven. Había alguien ahí en la sala de espera. ¿Ya está? Ya, Gracias. Ochoa Alfaro Nubia. Nubia creo que es la que no tiene cámara. Paulina, Mónica. Aileen, ¿cómo estás, Aileen? Bien. Adriana, Paola, Yanitzi, Yanitzi. ¿Andas en el Simvestab, Yanitzi? Bueno, es tu foto de perfil. Ok, qué gusto saludarlas a todos. Voy a tomar la primera foto. Digan simetría. Muy bien. Denme un segundito. Listo. Espérenme que voy a la siguiente. Ahora sí, eso, muy bien. Paola Alejandra, no te vemos, pero a ver, alguien escribió aquí. Ah, Nubia, sí, ya me acordaba que tú no puedes. Ok, otra vez, simetría. Muy bien. Muchas gracias, Lau. Lista. Listo, ya se pueden acostar otra vez. No, no es cierto. No, sí, que se pongan cómodas para esto. Ok, entonces vamos a volver a compartir. Bueno, como les decía, sería interesante ahora ver qué pasa. Aquí les hice una preguntita para ver si se entendió, para que ustedes mismas tengan ahí la idea de si se va entendiendo. Fíjense, yo les preguntaría, vean esta estructura que está acá, que es la 1, 2, 1, 3, 2, 3. La pregunta es, ¿esta estructura, esta combinación de campos, es invariante ante todas estas transformaciones? A ver, vamos a ver, pues, me gustaría a ustedes que me dijeran. La manera de hacerlo, pues sí, es básicamente, pues agarren una, si cambian, por ejemplo, yo voy a hacer una y ustedes hacen el resto. Fíjense, agarramos la 2, la transformación 2, 3, es decir, la 2, 3 dice que les intercambien 2 por 3. ¿Qué quiere decir? Eh, que aquí, en vez de poner un 2 voy a poner un 3
y aquí en vez de poner un 3 pongo un 2, ¿sí? Y aquí, pues básicamente, aquí el 3 y aquí es el 2, ¿verdad? Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿cambió en algo el término? A ver, que alguien me diga. Díganme sí o no, cualquiera de ellas. O si no se entiende, lo vuelvo a explicar, ¿eh? También. Podría ser solo en el último término, bueno, por ejemplo, el primer término que es, bueno, es uno y 2 cambia por uno y 3. Bueno, cambian solo como de posición. Y Exacto, lo único ¿verdad? que sería tal Ujú. vez el último término, que cambia Ajá, 2-3 a 3-2. ok, así es, Fátima, este cambiaría por 3-2, pero acuérdense que ahorita no pasa nada porque como todavía no son operadores y son campos, yo los puedo cambiar de lugar, ¿verdad? Son campos que cambian de lugar y el 2-3 y el 3-2 son lo mismo, ¿sí? Porque son números reales. Bueno, son campos escalares reales. ¿Sí, Fátima? Entonces sí es invariante. Exacto. Es invariante, ¿sí? Eh, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Ya se entendió entonces? Entonces, este término sí es invariante también ante todas esas transformaciones. Bueno, acabamos de probar nada más una, ¿verdad? Aprobamos la 2-3. Pero si se dan cuenta, si prueban la 1-2 y luego la cíclica a izquierda, la cíclica a derecha y la 1-3, se van a dar cuenta que también siguen siendo invariantes, ¿sí? Es decir, quiere decir que si yo quiero escribir mi lagrangiano, ahorita no he metido las derivadas, ¿eh? Si yo quiero escribir el lagrangiano, entonces tengo que escribir todas estas, o sea, todos estos términos que son invariantes, más este término, por ejemplo, y todos los que más que pueda yo encontrar. Y mi lagrangiano lo voy a construir, bueno, le puse LA, pues sería cada una de estas partes, es simplemente es una combinación lineal de todos estos términos, ¿sí? Simplemente porque todos esos son permitidos. Dice por ahí la frase, si son permitidos, son obligatorios. Hay que ponerlos a fuerza. Resulta que a la constante le vamos a llamar más adelante constante de acoplamiento. Vamos a ver, porque nos va a decir cómo están interactuando nuestras partículas. Entonces, a la semana pasada me hacían la pregunta, pero a ver, ¿te acuerdas cuando decíamos, estas combinaciones, qué es lo que más, qué es lo que me va a ordenar o decir lo que es permitido o no de poner operadores de creación y aniquilación? Pues aquí está, solo las simetrías. Las simetrías les van a decir entonces cuáles son las únicas combinaciones permitidas de campos y por lo tanto las interacciones permitidas. ¿Ok? Entonces, además, pues bueno, ya tenemos la garantía de que estas, que solo están formadas por los campos, es invariante ante S3. Entonces decimos que este término, pues es invariante ante S3. Bien, pero resulta que son un chorro, son muchísimas, ¿no? Son muchísimas, las interacciones que tenemos acá. Hay ocasiones, como les decía, que uno introduce una restricción adicional, que es decir, ¿y qué tal si todos estos F1, F2 y F3 fueran, digo, psi1, psi2 y psi3 fueran componentes de un vector? ¿Qué querría decir? Si está viviendo en un espacio, yo tengo aquí, pues como que esta estructura sería la distancia al cuadrado en este espacio formado por los campos. De tal manera que cuando yo hago una rotación, yo esperaría que lo único que debe permanecer invariante sería la suma de los cuadrados. Esa es una restricción que podríamos poner, que sería en realidad una adicional, una O3, una simetría O3. Y entonces fíjense que entonces esta ya no sería invariante. Esta ya no, ¿verdad? Pero esta sí sería invariante y esta sí sería invariante, que serían las asociadas a la distancia o a la norma de ese vector en ese espacio. Y entonces al final, en los únicos términos que obtendríamos serían estos y estos, ¿sí?
Y pues básicamente pues este ya no sería invariante ante esta transformación. Se puede ver por qué, porque aquí recuerden que cuando hacen esa rotación, pues cada uno de estos campos se convierte en una combinación lineal de los otros y ya no podemos garantizar que se mantenga invariante, pero esto sí se mantiene invariante. ¿Ok? Espero que se haya entendido esta parte. Por lo tanto, bueno, pues cambiamos la simetría de C3 por O3 y entonces nuestro lagrangiano nada más tiene dos partes. Tendría los cuadráticos y tendría pues esos cuadráticos, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces simplificaría nuestro lagrangiano. Este es un modelo muy interesante, bueno, se puede trabajar en muchas ocasiones más adelante. ¿Qué? Ahora, pasemos, ¿qué pasa con las derivadas? Observen que en las derivadas no tenemos tampoco mucho margen, porque ahí a fuerza necesitamos que todos los aparezca, cada derivada se anule con otra derivada. ¿Sí? De otra manera, no sería invariante de Lorentz. Entonces, los únicos términos invariantes de Lorentz que podemos incluir, pues serían aquellos pues, donde aparecen estas derivadas de esta manera, ¿no? Entonces, este se contrae con este se contrae con este, y así cuando intercambiemos los campos, phi 1 por phi 2 phi 3 por phi 2 o todas las combinaciones, toda esta suma permanecerá invariante. Por lo tanto, ya tenemos que nuestro lagrangiano está formado por esta estructura más todas esas que están adicionales que encontramos en la parte anterior. Bien, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, conclusión. Ya lo habíamos dicho, pero la reiteramos. Las simetrías les dicen cómo debe ser su lagrangiano. Y nuestro trabajo, entonces, será ese. Poner simetrías y ver qué lagrangiano nos da. Porque si ya sabemos eso, entonces las combinaciones de campos nos van a determinar las interacciones posibles de nuestra teoría de partículas. ¿Sí? Bien, yo quisiera que, pues, para despertar un poquito, que pudiéramos dedicarle unos minutos a, a este problema. En este momento hay un QR en el cual les va a llevar una lista de dos problemas. Cada problema tiene tres incisos. Y me gustaría que con esto que acabamos de discutir, ustedes vieran que resolvieran el inciso A de cada problema. ¿Sí? Aquí les dice el problema 2, pero en realidad puede ser del uno y del 2. ¿Sí? Y bueno, nada más decirles que los demás incisos los vamos a poder resolver más adelante en combinación con algunos conceptos que también se van a ver en el otro curso, ¿no? Entonces, pues sí, podemos entonces hacer lo siguiente. Vamos a dividir en dos nuestro grupo. ¿Cuántos somos? Bueno, ahí nos dirá cuántos somos. Somos alrededor de 25 sin 25, contarnos a nosotros. ajá, de 25. Entonces, vamos a hacer dos grupos y vamos a elegir al grupo uno que haga el inciso A del problema uno y el grupo B, el inciso B el inciso A del po 2. Eh, ok, no te preocupes, Brisa. De todos modos, pues te encargamos que puedas intentarlo más adelante. Entonces, el punto aquí sería, ¿Quieres que lo haga yo o lo quieres hacer tú? sí, porque no lo sé hacer, perdón, Ok. este, que se haga y nos vemos acá en 7 minutos. ¿Qué quieres quieres que nosotros también nos repartamos o las dejemos Pues, ellos? si tienen más confianza estando solas, está bien por mí. Ok, va. A ver cómo funciona y ya nos dirán después si eso les parece adecuado. Entonces, se ¿Ok? va a dividir todo el grupo en dos. Muy bien.
Entonces, en este punto, que ya estamos, creo todos, me gustaría mucho que, ver si hay algunas preguntas, sobre todo si se entendió el ejercicio, ¿no? Independientemente de que no se haya concluido, si quedó como claro lo que había que hacer, ¿sí? Pulgar arriba, ya saben, ayuda mucho. Muchas gracias. Como les decía, el resto de los incisos se van a poder realizar más adelante, ¿no? La idea es que puedan hacer todos esos. Ok. Bueno, faltan 10 minutos, entonces, bueno, está bien, aunque no concluyamos todos los objetivos de hoy, creo que esta parte es súper importante porque después ya cuando metamos pues todos los conceptos de la simetría que, que estamos trabajando, pues ya más o menos se quedará como más claro qué es lo que hay que hacer. Bien, preguntas, comentarios también. ¿No? Ay, gracias por anunciar nuestro curso. El otro curso, ¿Cómo? pues. Sí, no, aquí está, Bueno, entonces, si no hay preguntas, es que yo a veces no veo si hay preguntas o no, porque se debe ver en el chat, ¿verdad? Tengo que tener abierto el chat. Ok. Y nosotros estamos atentos. Bien, ok, entonces, a ver, espero que haya quedado completamente claro cómo es este proceso de que yo elijo las simetrías y, y entonces elijo quiénes quiero que respeten estas simetrías, que serían mis partículas. Y eso automáticamente me obliga, me define completamente la forma de mi Lagrangiano. Entonces, nuestro curso, que es sobre modelo estándar, es construir el Lagrangiano con varias simetrías. Las simetrías que vamos a trabajar son las que ustedes pueden ver acá. Eh, las simetrías son las simetrías de Poincaré, que son pues, básicamente Lorentz más traslaciones, y que nos va a llevar a conservaciones. Recuerden que cada simetría tiene que ver con ciertas conservaciones, el momento lineal, el angular, el spin, la conservación de la energía. Y ahora vamos a hablar, eso es el tema de la de la próxima sesión, que sería las simetrías de norma o simetrías de gauge, donde vamos a ver cómo estas simetrías son la manera de introducir términos que nos van a llevar a las interacciones permitidas en el modelo estándar. Vamos a ver la primera, que es U1, que es electrodinámica, y la SU2, que va a darnos otra simetría y la interacción fuerte. Y vamos a ver que existen otras simetrías. No me voy a meter tanto en estas porque ya son un poco más, eh, pues requieren un poco más de bagaje ahí, teórico, que son muy importantes, que son las simetrías CPT. Las voy a mencionar no de manera cuantitativa, lo vamos a hacer cualitativa, y otro tipo de simetrías emergentes que salen simplemente por haber exigido las dos primeras, ¿no? La de Poincaré y las de Norma, ¿sí? Entonces, yo pues simplemente, como se me acaba el tiempo, voy a decirles qué es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Me parece que esta sesión era importante simplemente para ver el espíritu de por qué el lagrangiano es lo que es. O sea, es decir, no es crean que es una cosa que sale de, o sea, no hay margen, es decir, está completamente determinado. Y la siguiente parte que vamos a trabajar sería construir lo que sería el sector de Dirac. Es decir, vamos a trabajar cómo, cómo sería el lagrangiano para describir, ahora sí, no cualquier campo, como hemos trabajado, hasta ahorita hemos trabajado solo los campos escalares, sino ahora necesitamos los campos con spin, que son los fermiones, y cómo la simetría U1 nos va a dar justamente la forma de Lagrangiano. Voy a hacer un spoiler. El spoiler, esto es para la próxima semana, perdón. Pero entonces el spoiler es, vamos a llegar a esta conclusión, esta que está acá. Esta va a ser un lagrangiano que va a ser invariante de Lorentz, que tiene esta sí que van a ser campos con spin y además, pues
también obedece a una simetría uno global. Ya lo veremos la siguiente sesión. Entonces, pero quiero detenerme aquí. Pues no sé si haya alguna pregunta. Les recuerdo que es muy importante, pues, que nos den retroalimentación. Voy a poner de nuevo el por si a alguien se le fue, no llegó temprano. Aquí está la, el QR para el formulario. Siéntanse libres de darnos los consejos que sean necesarios. Vamos y para que vayamos modificando esto y se vaya adecuando a sus necesidades. Recuerden que el fin, al final, es tener dos lecturas, ¿sí? Una lectura es una lectura cualitativa. Para aquellos que les está costando trabajo la matemática, lo único que tienen que ustedes tratar de hacer es captar las ideas cualitativamente. Y aquellos que ya le quieran entrar más a la teoría de campo, entonces hacer estos ejercicios que hemos estado haciendo para pues cada vez pues acercarse más a lo que queremos, ¿no? Muy bien, no sé si haya preguntas. Yo simplemente quiero pues, despedirme por ahora. Bueno, no despedirme, más bien cerrar la sesión. Aquí, pues, quiero cerrar con esto. Les recomiendo, esto es así como esta es una lectura para la próxima sesión, que pues si pueden conseguir este libro es fácilmente conseguible, está en muchas bibliotecas ahí del país, de las universidades. Sin embargo, si no está, pues se lo pueden buscar en internet. Eh, es una introducción que hizo Michael E. Peskin, que es pues, un autor, bueno, un investigador muy famoso también porque escribió un clásico de un libro de teoría de cuántica de campos. Y yo les recomiendo muchísimo, si quieren entrar como a estos temas que vamos a trabajar, que trabajamos ahorita y que vamos a trabajar en la siguiente sesión, ¿sí? Leer el capítulo uno 2 y 3, ¿sí? No son muy largos, ¿no? Entonces, y además es bastante bien explicadito. Entonces, en la próxima sesión, pues analizaremos la uno. Espero que me dé tiempo a empezar a introducir la SU2 y pues haremos una introducción cualitativa, es decir, todavía no a cuentitas, pero cualitativa del concepto de regla de Feynman. Ok, entonces, quiero dejarlo acá. También voy a hacer unas preguntas de la sesión, eh, de la próxima sesión, para que las tengan ahí. Pues bueno, no sé, Melina, si tengas un comentario. Sí, Erandi, ¿qué pasó? Llegué un poco tarde, solo bueno, pregunta, ¿qué incluye la simetría S2? La SU2. SU2. Vamos a ver, ajá, la simetría, no, la S2 o la La SU2. S2, no, La la S2, S2. ok. La S2 es básicamente la misma propiedad que decíamos, es básicamente como tu lagrangiano lo debes construir independientemente con términos que no cambien, aunque tú hagas una permutación de los campos que tengas, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues si tienes dos campos, pues la simetría S2 simplemente sería cambiarlos, ¿no? Entre sí. Entonces, ¿qué significaría? Que no puedes tener campos solitos, ¿no? Porque si los cambias, pues uno te cambia por el otro y ya no sería el mismo Lagrangiano. Pero la suma de dos campos, cuando los cambias, pues, de todos modos, la suma sí es invariante. Entonces, la S2 tiene que ver con eso. Y Ojo, la estamos hablando S3 y la S3, pues bien era la que similar, ¿no? explicamos. Ajá, de hecho, la pusimos acá, la estudiamos bastante, es esta. Sí, sí estoy compartiendo. No. Sí, Díganme si Sí, ven. Ok. sí, sí, se ve. Ajá. Esta fue la que estudiamos ahorita. En la S3, pues es justamente la cual yo puedo ordenar de manera distinta mis campos. Y entonces aquí empiezo a buscar las invariancias ante todos los elementos de esta simetría. Cuando decimos que o sea, una cosa es hablar del grupo como tal y del grupo como simetría. Simetría significa
que el conjunto de todas esas transformaciones, tus términos tienen que ser invariante ante. ¿Sí? Además, aquí entonces, por eso, aquí, fíjense, lo discutimos ahorita, discutimos cómo podemos ir construyendo estas estructuras de campos invariantes ante esa simetría, ¿no? Eh, bueno, no sé si aclaré la duda. eh, Sí, sí. Muy bien. Sí, este es un ejemplo muy interesante. Pues aquí está la medición. ¿Alguna otra pregunta? Muy Bueno, bien. Y pues, aquí te mandan también que todo bien, parece. Encantadas con ok. el curso. Gracias, No, Miriam. pues, muchísimas gracias a ustedes Adrián por la también. atención. Recuerden que los cursos solo toman sentido si hay interacción. Es decir, yo entiendo que a veces es complicado por este medio, pero los invito a que hagan todas las dudas que tengan. Yo entiendo que hay distintos niveles, es decir, cada quien tiene distinto expertise, entonces puede que algunos entiendan más unas cosas que otros, y entonces, pero no importa, justamente la idea es hacer una comunidad en la cual cualquier pregunta de cualquier nivel se pueda contestar, ya sea a final solamente de las ideas, ¿sí? O de los cálculos, ¿no? Entonces, aunque ustedes no estén entendiendo los detalles de los cálculos, porque a lo mejor hay algo que les falta estudiar, de todos modos, mi invitación es a que la idea por lo menos se tiene que quedar. Por eso quiero que se fijen que las preguntas que dejamos son cualitativas, porque eso es lo importante, que tengamos esas preguntas y ya hacer cálculos específicos, por supuesto, pues tiene que ver con practicar y hacer algunos ejercicios. Los invito a que hagan esas lecturas y espero que surjan más dudas que podamos resolver la próxima sesión. Muchas gracias, Lau. No sé, Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Aide. Gracias, Alba, por estar aquí apoyando. Y bueno, pues descansen, piensen también un poquito en estas cosas y hagan una lista de dudas para la próxima semana. Recuerden, la próxima semana, lunes y miércoles, tenemos la breve introducción al formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Ya estamos entrando a QED, bueno, más bien a campos clásicos eléctricos y magnéticos, la estructura electrodinámica. Y empezaremos ya a ver la parte cuantizada, o sea, QED, exactamente. Y el martes tenemos QCD con el doctor Selim y la doctora Iraíz. Y el jueves también. Entonces, lunes y miércoles tenemos lagrangianos hamiltonianos y martes, jueves tenemos QCD y terminamos la semana el sábado con la tercera sesión de este curso del doctor Lao Tse López Lozano. Muchas gracias a todas y los esperamos la siguiente semana. Saludos. Buen Solo día. decir que la próxima semana, el lunes, no hay. Ah, tienes razón. Gracias, Ajá. Aide. Gracias, Aide. Sí. Gracias, Aide. Como el lunes es día de asueto, efectivamente el lunes no va a haber sesión. Gracias, Aide. Y El también lunes no hay recordar sesión. que el jueves se comienza con el curso de teoría y detección de neutrinos. Ajá, exactamente. Todos tienen acceso al calendario de actividades. Nada más hubo un cambio el jueves pasado, pero se va a reponer la clase un martes siguiente. Ok, entonces el jueves 20 tenemos dos cursos. El curso de neutrinos, como bien nos recordó Aide, la doctora Aide, de 10 a 12 del día, de 10 de la mañana a 12 del día. Y seguimos con nuestro curso, la penúltima sesión de QCD, de 5 a 7 de la tarde. ¿Ok? Y nosotros tendríamos dos sesiones más de formalismo lagrangiano y hamiltoniano. El 1 de diciembre, la siguiente, ya en la semana del mes de diciembre, ya empezarán otros dos cursos.
El curso de astropartículas y materia oscura quedarán aquí la doctora Aida Hernández y la doctora Alba Carrillo, aquí presentes. Y el curso de toma y análisis de datos en colisionadores quedarán la doctora Isabel Pedraza. No, ¿o sí? Sí, y Ajá. yo también Y, estaría apoyando a ella. ok, creo que también va a estar Carla, o no sé, a ver. Ah, no. Ella estaría en enero, ya está enero. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues estamos listos. Sé que es final del semestre, sé que estamos todos, tanto profesores como estudiantes, con mucho trabajo, con muy poco tiempo, pero ojalá podamos organizarnos todos para que podamos hacer todas nuestras obligaciones de los cursos y nos dé tiempo de asistir a estas sesiones de imán. Muchas gracias, buen día, excelente fin de semana a todas.